Hoy te mostraremos a 12 personas pobres que crearon marcas multimillonarias. Aquí verás cómo esos emprendedores nacieron en medio de la nada y enfrentaron la dureza de la pobreza, antes de que su visión y trabajo duro los impulsara a crear algunas de las empresas más exitosas de todos los tiempos. Vamos a ver lo que está increíble. Amancio Ortega. El magnate de la moda español tenía 13 años cuando escuchó al dueño de una tienda decirle a su madre que ya no podían venderle productos a crédito. En ese mismo instante juró que su familia nunca volvería a pasar hambre, y a decir verdad, cumplió su promesa con creces cuando se convirtió en el hombre más rico de España varias décadas más tarde. A los 14 años abandonó la escuela y encontró empleo en una tienda de ropa como asistente, pero fue en 1963 cuando dio sus primeros pasos como emprendedor tras fundar la compañía Confecciones GOA, especializada en la manufactura de batas, que su esposa y él cosían a mano antes de tener fondos suficientes para contratar empleados. Su negocio creció rápidamente con la exportación al resto de Europa, y en 1975 llegó el momento que lo cambió todo. Abrió la primera tienda Zara en La Coruña. La expansión de su cadena de tiendas lo llevó a tener establecimientos por toda España, y en 1988 empezó su presencia internacional con su primera tienda en Portugal. Alrededor de la misma época fundó la empresa Inditex, que sirve como una casa matriz de marcas entre las que incluyen Pull&Bear, Uterque, Bershka, Massimo Dutti y por supuesto la joya de la corona Zara. Desde entonces, la expansión global de las empresas de Amancio Ortega significa que tiene 7.200 tiendas en más de un centenar de países y presenta ingresos por 35.900 millones de euros, que la hacen una de las compañías más grandes de España. Si bien se dio la presidencia de Inditex en 2011, sigue siendo uno de los mayores accionistas y tiene una fortuna personal de 129.000 millones de dólares. El emprendedor tampoco olvidó sus orígenes humildes, así que en 2001 creó la Fundación Amancio Ortega, que promueve todo tipo de actividades en áreas culturales, educación e investigaciones científicas, incluyendo la donación de equipos médicos por valor de 60 millones de euros durante la pandemia de COVID-19. En definitiva, aquel chico de 13 años que juró que su familia nunca volvería a pasar hambre, encontró el camino del éxito con trabajo duro y se aseguró de que a sus descendientes no les falte nada durante las próximas generaciones. Steve Jobs. Hoy es recordado como una de las mentes más brillantes de la historia moderna, pero los comienzos de este emprendedor no fueron fáciles. Abandonado por sus padres biológicos, fue adoptado por Paul y Clara Jobs y la familia se estableció en Mountain View, California. Al joven Steve nunca le gustó la educación formal y de hecho fue suspendido varias veces por mal comportamiento. Sin embargo, crecer en pleno de Silicon Valley, donde comenzaba a florecer la industria tecnológica, lo puso en contacto con ingenieros entusiastas de las computadoras. Su paso por la universidad fue fugaz, dado que asistió solo un semestre al Red College antes de retirarse porque sus padres no podían costear la matrícula. De vuelta a la casa familiar en 1974, encontró empleo en el desarrollador de videojuegos Atari y fue allí donde conoció a Steve Wozniak, el socio con el que cambiaría el mundo cuando concibieron la primera computadora Apple I. Sin capital y sin acceso a créditos bancarios, Steve Jobs vendió su Volkswagen por $1.500 para financiar la empresa. Tan precaria era la situación en sus comienzos que la primera fábrica de Apple fue en el garaje de sus padres. Tras innumerables intentos por conseguir inversionistas, la Apple II comenzó a venderse en grandes cantidades y pronto el mercado de computadoras personales estaba en auge. A los 23 años ya había logrado su primer $1.000.000. Solo un año después tenía 10 millones y a los 25 superó la marca de los 100 millones. No todo fue un camino de rosas, pues en 1985 Steve fue despedido de la empresa que él mismo había fundado. Pero esta no sería la última palabra. En 1997 volvió a revitalizar Apple cuando la compañía estaba al borde de la quiebra, y con ello desató una nueva ola de innovación, que dio como resultado el iPod, la MacBook, el iPhone y el iPad, 4 productos que revolucionaron la tecnología y la cultura mundial. Steve Jobs falleció en 2011 con una fortuna de $10.200 millones, mientras que Apple tenía un valor del mercado de $350.000 millones. En el presente su compañía es la más grande del mundo en términos de capitalización del mercado por un valor de $3.5 trillones, lo cual no está mal para alguien que abandonó la universidad y que fundó su negocio en un garaje con solo unos pocos dólares de capital. Ray Kroc. Él es el hombre a quien muchos expertos llaman el padre fundador de la comida rápida, por su labor que transformó para siempre la industria de los restaurantes. Ray Kroc nació en 1902 y desde joven se vio sumergido en el mundo de las ventas, particularmente vasos de papel y batidoras, que lo llevaron a recorrer cafeterías y restaurantes por todo Estados Unidos. Aquellos viajes no solo le dieron experiencia en el sector, sino que también le permitieron desarrollar una visión precisa de lo que hacía que un restaurante tuviera éxito. Sin embargo, no fue hasta sus 52 años cuando tuvo la idea que cambiaría el curso de las franquicias de comida rápida para siempre.
nombre. La chispa surgió durante una visita a un modesto restaurante de hamburguesas en San Bernardino, California, administrado por los hermanos McDonald. Cuando se percató de que necesitaban capacidad para preparar 40 batidos a la vez, algo hizo clic en su mente, pues la clave del éxito estaba allí, en la sencillez y eficacia del modelo. Los hermanos McDonald eliminaron todo lo innecesario al deshacerse de los camareros, los platos de porcelana y las interminables opciones gastronómicas. En su lugar, se centraron en un menú limitado de hamburguesas y papas fritas, servidas en platos de papel y con utensilios desechables. Aparte de hacer que la comida fuera más barata, ese concepto también permitió una velocidad sin precedentes. Además, la limpieza del lugar, la eficiencia del personal y la enorme fila de clientes le mostraron a Ray Kroc que allí había una fórmula ganadora. Decidió llevar este modelo al siguiente nivel. Hizo un trato con los hermanos McDonald para franquiciar su restaurante por todo el país. La primera franquicia de McDonald's bajo la dirección de Ray Kroc se inauguró en 1955 en Illinois, pero no sin antes establecer procedimientos rigurosos para asegurar la uniformidad y calidad de cada restaurante. También aplicó conceptos de la cadena de montaje al estilo de Henry Ford para estandarizar cada aspecto de la operación. Lamentablemente, las diferencias con los hermanos McDonald llevaron a Ray Kroc a comprarles el negocio completo en 1961 por $2.7 millones, incluyendo el nombre y el famoso logo de los arcos dorados. A partir de allí, la expansión fue imparable, dado que 40 años después, la compañía tenía más de 18,000 restaurantes en todo el mundo. Al mismo tiempo, es destacable que gracias al liderazgo de este visionario, la empresa ganó $1,000 millones en solo 22 años y se convirtió en un modelo a seguir para otras cadenas de restaurantes. Hoy, McDonald's sigue siendo un gigante de la comida rápida con 36,000 restaurantes en más de un centenar de países, y todo gracias a la visión de Ray Kroc, quien supo aprovechar su potencial de comidas simples y de bajo costo al alcance de todos. Jung Koom. Nacer en Ucrania durante la era soviética significó que este emprendedor tenía pocas o nulas probabilidades de alcanzar su verdadero potencial. Tras la caída del comunismo en Europa, John y su madre emigraron a Mountain View, California, pero el sueño americano todavía estaba muy lejos, ya que para llegar a fin de mes se vieron obligados a recibir asistencia social en formas de cupones de alimentos y vivienda pública. Durante su adolescencia, su madre fue diagnosticada con cáncer y no tuvo más opción que trabajar como conserje en una tienda por un sueldo minúsculo. A pesar de sus circunstancias, era una persona emprendedora que aprendía rápido y no le asustaba el trabajo duro. 2 años después de su llegada a los Estados Unidos, aprendió programación por su propia cuenta y recibió formación práctica de ciberseguridad al unirse al grupo de hacking W00W00. Aunque asistió a la Universidad Estatal de San José, abandonó sus estudios al cabo de un año debido a las exigencias de su trabajo en Yahoo. Como siempre, tuvo un espíritu emprendedor, conoció a Brian Acton y juntos empezaron a desarrollar varias ideas. A medida que surgían nuevas tecnologías como Skype, ambos empezaron a formarse una idea de cómo mejorar la experiencia del usuario y crearon la base de una aplicación de mensajería que hiciera más fácil las llamadas telefónicas y los mensajes de texto. El 3 de mayo del 2009 lanzaron la primera versión de WhatsApp, pero la aplicación fracasó al no llamar la atención del público. Todo cambió cuando Apple actualizó el sistema operativo de los iPhones para permitir las notificaciones push y enseguida vieron cómo su plataforma de mensajería ganaba miles de usuarios día tras día. Hacia el 2011, el mega éxito de WhatsApp atrajo la atención de inversionistas que inyectaron decenas de millones de dólares para ayudar a crecer la empresa. Y en 2014, cuando la plataforma alcanzó 265 millones de usuarios, recibieron una oferta que no pudieron rechazar: $19,000 millones por parte de Facebook para comprar su compañía. Actualmente, aquel hombre que una vez trabajó como conserje tiene una fortuna de $16,300 millones, y como no olvida las penurias que vivió durante la infancia y adolescencia, cuando necesitó asistencia de programas de alimentación y vivienda pública, creó su propia fundación caritativa que realiza cuantiosas donaciones a diversas causas relacionadas con la educación y el bienestar de las personas de bajos recursos. Coco Chanel. La historia de Gabrielle Bonnard Chanel, mejor conocida como Coco Chanel, es un ejemplo de cómo convertir la adversidad en un legado eterno. Nacida el 19 de agosto de 1883, era hija de una lavandera y un vendedor ambulante. A los 11 años, su vida dio un giro trágico cuando su madre falleció repentinamente y en un acto de abandono, su padre envió a los hijos varones a trabajar en una granja y a las niñas a un orfanato dirigido por el convento Aubazin. En ese orfanato, la jovencita apodada Coco aprendió a coser y se convirtió en una costurera talentosa. A los 18 años, se trasladó a Moulin, donde la madre superiora le consiguió un empleo como costurera y dependiente de una tienda de ropa. Durante esta etapa, conoció a Arthur Edward Capel, un adinerado oficial militar inglés que se convirtió en su patrocinador y cuya ayuda fue instrumental para que abriera su primera tienda en París en 1910. Sus elegantes diseños captaron la atención de la alta sociedad parisina y la marca Chanel despegó con tal fuerza que en 1913 abrió una segunda boutique en Deauville para expandir su influencia entre la nobleza. 8 años más tarde, lanzó el Chanel número 5, la fragancia que bien podría ser la más famosa del mundo,
empoderamiento, creó el icónico vestido negro que redefinió el estilo femenino. A finales de la década de 1920, ya era una empresaria exitosa, dueña de 5 tiendas en las zonas más exclusivas de París, pero su expansión no se detuvo allí, dado que en los años 30, Hollywood la llamó y diseñó el vestuario de las estrellas de cine más grandes del momento para el estudio Metro-Goldwyn-Mayer. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, su negocio estuvo a punto de desaparecer. Después de todo, en medio de la austeridad y el caos, nadie podía comprar sus costosos diseños. Sin embargo, Coco Chanel no conocía el significado de la palabra fracaso, así que en 1954, a sus 71 años, relanzó su marca con nuevos diseños que enamoraron a una nueva generación de mujeres poderosas como Jackie Kennedy, Grace Kelly y Elizabeth Taylor. A su muerte en 1971, tenía una fortuna de 100 millones, dejó un legado de creatividad que transformó la moda moderna e hizo de Chanel la marca francesa por excelencia, que hoy en día está valorada en 60.000 millones de dólares. Louis Vuitton. Hace casi 200 años el lujo tenía un rostro distinto. En dicha época, Louis Vuitton era un joven de 14 años que decidió cambiar su destino cuando dejó atrás la granja familiar en Jura, al este de Francia, y emprendió una travesía increíble. Caminó durante casi 2 años hasta llegar a París con nada más que su determinación para triunfar. Durante su largo viaje, tomó cualquier trabajo que pudiera conseguir para sobrevivir, pero fue en la capital donde encontró su verdadera oportunidad cuando consiguió empleo con Romain Marichal, un fabricante de cajas y empaques. Louis impresionó a su jefe con su diligencia y perseverancia, dos cualidades que lo convirtieron rápidamente en uno de los mejores artesanos del taller. Sus habilidades fueron tan apreciadas que no pasó mucho tiempo antes de que fuera designado como el empacador y fabricante de cajas personal de la emperatriz Eugenia, esposa del emperador de Francia Napoleón III. En 1854 abrió su propia tienda en la capital y se presentó al mundo como un especialista en maletas y embalajes, capaz de proteger los objetos más frágiles. Al mismo tiempo fue un visionario cuyos diseños coincidieron con el auge de los viajes internacionales, y pronto sus maletas se convirtieron en un símbolo indispensable para aquellos que exploraban el mundo en el siglo XIX. Al momento de su muerte en 1892, transformó su negocio en un titán de la industria de la moda, y fue así como la marca que comenzó un joven soñador se convirtió en sinónimo de elegancia y lujo, cuyas maletas y baúles dieron paso a diversas gamas de productos, incluidos lentes, ropa y joyería. Hoy en día, Louis Vuitton es una marca valorada en 23.400 millones de dólares, con boutiques por todo el planeta, y sirve como una prueba viviente de que cualquier persona, aunque sea de orígenes muy humildes, puede crear grandes cosas. Henry Royce. Rolls-Royce es una marca cuyo nombre es sinónimo de lujo y prestigio sobre 4 ruedas, pero la verdad es que tiene un origen que pocos imaginan. Frederick Henry Royce fue uno de los fundadores que conoció el lado más oscuro de la vida, pues en el instante en que el molino de su padre fracasó, la familia cayó en la pobreza absoluta. Por culpa de este colapso económico, el joven que antes vivía cómodamente se vio repartiendo periódicos y trabajando como mensajero tras la muerte de su padre en 1872. A los 15 años empezó a trabajar como aprendiz en la empresa ferroviaria Great Northern Railway y demostró ser tan eficiente en su labor que 3 años después trabajaba en una fábrica de herramientas en Leeds. Luego se formó como ingeniero y fue parte del primer sistema de alumbrado público en Liverpool. Con el paso del tiempo se mudó a Manchester y fundó su propia empresa F.H. Royce, enfocada en la fabricación de aparatos eléctricos. En 1904 diseñó 3 autos experimentales de calidad excepcional, lo cual llamó la atención del vendedor de vehículos Charles Rolls. 2 años después, la fusión de sus talentos daría nacimiento a la legendaria Rolls-Royce. Sin embargo, la tragedia no tardó en golpear, debido a que en 1910 la joven empresa perdió a Charles Rolls en un accidente aéreo. A pesar de la pérdida, Royce siguió adelante decidido a crear los autos más lujosos del mundo. Los vehículos de Rolls-Royce no tardaron en llamar la atención de los clientes, en especial de la realeza y jefes de estado, que vieron en ellos los mejores autos que el dinero puede comprar. Tal fue su éxito que en apenas 10 años produjeron casi 3.000 unidades, en una lista de espera de 3 años para quienes deseaban obtener uno. En 1930, Frederick Henry Royce fue nombrado Sir y recibió la Orden del Imperio Británico por sus invaluables aportes a la ingeniería. Aunque su vida terminó hace 90 años, su legado sigue vivo en forma de autos como Rolls-Royce Phantom, ejemplificando el máximo lujo sobre 4 ruedas. Hans Wilsdorf. Rolex es la marca que define la sofisticación y la excelencia en relojería, pero su historia comenzó de una manera muy diferente. Hans Wilsdorf nació el 22 de marzo de 1881 en Kulmbach, Alemania. A los 12 años ya era huérfano de padre y madre, así que enfrentó la desesperanza de crecer sin sus progenitores. Por suerte, sus tíos lo ayudaron a conseguir educación y más tarde se mudó a Suiza, donde encontró trabajo con un comerciante de perlas. En 1903 se trasladó a Londres con la esperanza de comenzar un negocio propio, pero sufrió un golpe devastador. Sus ahorros fueron robados y tuvo que empezar de cero una vez más. A pesar de este percance, durante su estancia en Suiza, aprendió a fabricar relojes y tenía un sueño claro: crear un reloj de pulsera.
sin embargo le faltaba el capital necesario para hacerlo realidad. Fue entonces cuando apareció Alder Davis, un empresario que vio el potencial en Hans y decidió invertir en su visión. Así nació la primera colaboración de Wilder & Davis, lanzando relojes de bolsillos que pronto ganaron reconocimiento en el Reino Unido. Pero Hans quería algo más, y por ello en 1908 acuñó el nombre Rolex, convencido de que era una palabra fácil de pronunciar, memorable y adecuada para simbolizar su marca. La fábrica fue trasladada a Suiza y solo unos años después presentó su verdadera innovación, el primer reloj de pulsera de la historia. Esa creación revolucionaria fue adaptada por los soldados de la Primera Guerra Mundial, quienes encontraron mucho más práctico usar un reloj de pulsera que un reloj de bolsillo en el campo de batalla. La innovación siguió siendo un sello de la empresa, que en 1927 presentó el Rolex Oyster, el primer reloj resistente al agua, cuya calidad fue demostrada cuando la nadadora Mercedes Glades cruzó el Canal de la Mancha usando uno en su muñeca. En 1954, Hans seguía al frente de la innovación con el legendario Submariner, el primer reloj capaz de sumergirlo hasta 100 metros de profundidad. A más de 60 años de su muerte, Rolex sigue siendo el estándar cuando de relojes se trata, y todo gracias a la visión de su fundador, que hizo del lujo y la precisión su estandarte. Milton Hershey. La historia de este visionario es un relato de perseverancia, trabajo arduo y un legado que endulzó al mundo. Para el hombre que nació en una granja en 1857, su vida estuvo llena de altibajos, debido a que sus primeros negocios fracasaron 2 veces antes de lograr el éxito. En 1886 fundó la exitosa Lancaster Caramel Company, pero llegar hasta ahí fue un camino plagado de obstáculos. Tras esos sus fracasos iniciales, la reputación de Hershey estaba por el suelo. Sin embargo, más allá del cuarto grado, nadie creía que pudiera manejar una empresa, y su mal crédito le cerraba las puertas con los bancos. Solo un hombre creyó en él, un cajero de banco que con gran valentía firmó conjuntamente un préstamo para darle el dinero necesario para comprar materias primas y mantener su fábrica en funcionamiento. Ese gesto de confianza fue el punto de inflexión que dio como resultado uno de los fabricantes de dulces más grandes del mundo. La Lancaster Caramel Company creció rápidamente y para 1892 ya estaba comprando a sus competidores. Pero Milton Hershey tenía otra pasión, el chocolate. En 1900 vendió su exitosa compañía de caramelos por $1 millón, equivalentes a más de 30 millones en 2024, y se dedicó completamente al chocolate. Como en ese entonces era un producto costoso, experimentó incansablemente con azúcar, leche y cacao, hasta que creó un chocolate con leche delicioso y accesible para todos los bolsillos. En 1903 construyó una nueva fábrica en un pequeño pueblo de Pensilvania que terminaría llevando su nombre, Hershey. Pero este hombre de negocios no solo quería crear una empresa, en realidad tenía la idea de construir una comunidad, por lo que en contraste con otros empresarios de su época, se aseguró de que la planta estuviera rodeada de viviendas, escuelas, parques y transportes para los trabajadores y sus familias, que garantizaran una calidad de vida digna para todos. Cuando Milton y su esposa Catherine descubrieron que no podían tener hijos, en lugar de rendirse al dolor, fundaron una escuela para niños huérfanos y dedicaron su fortuna a la caridad. En definitiva, Milton Hershey dejó su nombre inscrito en la historia de los dulces como el hombre que creó el chocolate asequible para todos, y más importante aún, fue un compromiso para el bienestar de su comunidad. E incluso hoy en día existe una fundación que lleva su nombre y hace donaciones a favor de la educación y la salud. Herman Ley. A la temprana edad de 11 años, mostró los primeros indicios de su carrera como emprendedor cuando instaló un pequeño puesto de venta de Pepsi frente a la casa de sus padres en Greenville, Carolina del Sur. Su genio para los negocios lo impulsó a vender la bebida a 5 centavos por botella, o justo a la mitad del precio que cobraban en el estadio de béisbol al otro lado de la calle, por lo que sus primeros clientes eran fanáticos sedientos que preferían sus bebidas de bajo costo. Lo que nadie imaginaba en ese entonces fue que 45 años más tarde, ese mismo niño estaría vendiendo Pepsi a nivel mundial, no desde un jardín, sino como presidente de la gigantesca empresa PepsiCo. A los 24 años, con solo unos pocos dólares ahorrados y una gran ambición, consiguió un empleo en plena Gran Depresión. Los trabajos eran escasos y él tuvo la suerte de convertirse en vendedor de papas fritas Garner para la Barrett Potato Chip Company. Sin salario fijo, su único ingreso era la comisión por cada bolsa vendida, pero no se desanimó. Así que en su viejo Ford Modelo A recorría las calles y ofrecía papas fritas a puestos callejeros, estaciones de servicio y supermercados. Incluso estacionaba al lado de la carretera y vendía los snacks desde la parte trasera de su vehículo. A finales de 1932, su territorio había expandido y sus ganancias crecían cada mes. Para el año siguiente ya tenía un segundo vendedor trabajando para él, y en 1936 operaba un almacén con 25 empleados. Fue entonces cuando Barrett Potato Chip Company le ofreció venderle las plantas de Atlanta y Memphis por $60,000. Fue una oferta
puerta que no podían dejar pasar, y en ese momento nació H.W. Lake & Co., la empresa que luego se haría famosa por las papas fritas Lay's. La expansión fue rápida, por lo que en pocos años abrió fábricas en Mississippi, Kentucky y Carolina del Norte, e igualmente adquirió 2 empresas de bocadillos para diversificar su producto. En 1961 dio un paso enorme cuando fusionó su compañía con Frito Company y creó la Frito-Lay Company, pero su ambición no se detuvo allí, porque aún quedaban muchos territorios por conquistar. En 1965, otra fusión cambió la historia. Frito-Lay se unió a Pepsi Cola para formar la empresa PepsiCo, y gracias a esa estrategia encontró el acceso a una vasta red de distribución en más de 100 países. Fue así como el niño que comenzó vendiendo Pepsi frente a su casa se convirtió en el líder de una compañía global de bebidas y snacks cuyo nombre en la actualidad es sinónimo de éxito y genera ingresos por más de 91.000 millones de dólares anuales. Toshiro Honda. La historia de un empresario japonés es la de un soñador incansable que desafió el destino. El futuro fabricante de motos y autos nació en 1906 en una humilde aldea montañosa cerca del monte Fuji, en la prefectura de Shizuoka. Sus primeros pasos parecían conducirlo a una vida como herrero e igual que su padre, pero el joven Soshiro no quería martillar metal toda su vida. En realidad, quería construir máquinas que cambiaran el mundo. A los 15 años dejó su hogar para mudarse a Tokio, donde consiguió trabajo como aprendiz en un taller de reparación de autos. Los motores y el olor de aceite lo cautivaron, por lo cual su habilidad para reparar y mejorar vehículos creció rápidamente. 7 años después, volvió a su aldea natal y fundó su propio taller, antes de lanzarse a abrir una fábrica de anillos de pistón, un tipo de piezas fundamentales para los motores. La empresa estaba prosperando hasta que la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. La fábrica fue bombardeada 2 veces y sus sueños quedaron hechos cenizas. Pero Soichiro Honda no se dejó vencer. Tras el fin de la guerra, cuando Japón intentaba reconstruirse, él también se reinventó. Así que en 1946 empezó a fabricar motocicletas y nació la Honda Motor Company. Pero su espíritu de innovación no se detuvo, ya que a la edad de 57 años decidió hacer el salto a los automóviles y en 1963 presentó el Honda T360, su primer vehículo de 4 ruedas. La ambición del japonés no tenía límites, por lo que en los años 60 invirtió gran parte de sus esfuerzos y capital en su otra gran pasión, las carreras. Apenas sus motos llegaron a las pistas de carrera, ganaron campeonatos uno tras otro, y en 1965 su equipo de Fórmula 1 ganó el Gran Premio de México con el Honda RA272, demostrando que el ingenio japonés podía vencer gigantes del automovilismo como Ferrari y Alfa Romeo. Soichiro Honda falleció en 1991, pero su legado sigue vivo. Sus motores ganaron 6 campeonatos de la Fórmula 1 junto a los equipos Williams, McLaren y Red Bull. A la par, la empresa se expandió por todo el mundo, vendiendo millones de autos y motocicletas, entre los que se encuentran la Honda Super Cub, cuyas ventas de más de 110 millones de unidades la hacen el vehículo de motor más vendido de todos los tiempos. En la actualidad, la empresa japonesa sigue innovando desde las pistas de carreras hasta el cielo, con máquinas como el Honda Jet, que mantiene viva la misión de Soichiro Honda y su sueño por crear máquinas veloces y confiables. Andrew Carnegie. Desde el día que nació, la vida de este emprendedor fue una batalla constante por superar la adversidad. Al momento de su nacimiento en 1835, en la ciudad de Dumfries, Escocia, sus padres tenían tan pocos recursos que muchas veces tuvieron problemas para alimentar a sus hijos. Cuando tenía 12 años, la familia entera emigró a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero sin recursos para asistir a la escuela, se vio obligado a trabajar en una fábrica de algodón donde ganaba apenas $1.20 por 70 horas semanales. Para el joven Andrew, el sueño americano parecía inalcanzable, pero no se rindió. Con el tiempo consiguió otros empleos como mensajero y operador de telégrafos en la oficina del superintendente de ferrocarril de Pensilvania en Pittsburgh. El escocés demostró ser tan eficaz en su labor que a los 24 años fue promovido al puesto de su jefe y aprovechó la oportunidad para invertir sus ahorros en las industrias de acero, carbón y hierro, 3 sectores que prosperaban con el auge de la revolución industrial. En 1865 renunció a su trabajo ferroviario, pero a pesar de que sus inversiones lo hicieron un hombre rico, su ambición era mucho más grande. Fue así como apostó toda su fortuna en crear la primera planta de fabricación de acero, que se convirtió en la piedra angular de la Carnegie Steel Company. La empresa se expandió rápidamente gracias a una combinación de inversiones en tecnología de punta y una organización impecable, así como también compró fábricas vecinas para consolidar uno de los imperios industriales más grandes del siglo XIX. Para el año 1900, las ganancias de su imperio de acero ascendían a $25 millones, hasta que en 1901 vendió su compañía por $480 millones a JP Morgan, en la que sería una de las mayores transacciones comerciales de principios del siglo XX. Pero Carnegie no se detuvo allí, pues en sus últimos años de vida escribió el Evangelio de la Riqueza, un ensayo en el que afirmaba que los ricos tienen una obligación moral de devolver sus riquezas a la sociedad, gracias a sus esfuerzos filantrópicos de
dedicó los últimos 18 años de su vida a donar 350 millones de dólares, equivalentes hoy a 5.300 millones. Con esa fortuna, fundó 2.500 bibliotecas públicas y cientos de escuelas, construyó el Palacio de la Paz en La Haya y creó la Universidad Carnegie Mellon, considerada entre las mejores del mundo. De este modo, Andrew Carnegie pasó de ser un niño inmigrante trabajando en una fábrica de algodón a ser un gigante del acero y un filántropo cuya huella todavía puede sentirse a más de 100 años de su muerte. Ahora cuéntame, ¿cuál de esas historias te parece la más inspiradora? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.